Carl Jung se adentró en las zonas más oscuras y también más luminosas de la psique humana, y una de sus contribuciones más provocadoras fue la forma en que interpretó lo que muchas tradiciones llamaban demonios o fuerzas sombrías. Para él, estas entidades no eran necesariamente seres externos, sino símbolos vivos del inconsciente. Los demonios representaban energías reprimidas, fragmentos de la psique que habían sido rechazados o negados, y que, precisamente por ello, adquirían más fuerza y se manifestaban bajo formas inquietantes. Cuando alguien se siente dominado por impulsos extraños, pensamientos obsesivos o reacciones emocionales desproporcionadas, Jung explicaba que, en realidad, está en contacto con uno de esos complejos autónomos. Funcionan como pequeñas personalidades internas, casi independientes, capaces de asumir el control de la persona durante ciertos momentos. De ahí surge la idea de la personalidad dividida. No somos un yo único y cristalino, sino un conjunto de voces internas, cada una con sus deseos, miedos y recuerdos. Los llamados complejos son esos fragmentos de la mente que adquieren vida propia. Un trauma, por ejemplo, puede transformarse en un complejo de inferioridad, que actúa de manera invisible, guiando decisiones, saboteando oportunidades e incluso generando síntomas físicos. Para Jung, lo que las tradiciones religiosas describían como posesión demoníaca, muchas veces no era más que un complejo autónomo tomando, de forma temporal, el mando de la conciencia. Sin embargo, Jung no se detenía en el aspecto sombrío. También hablaba de la necesidad de reconocer, integrar y dialogar con esos demonios interiores. El proceso de individuación, el camino para convertirse en un ser íntegro, pasaba precisamente por acoger esas partes rechazadas, iluminarlas con la conciencia y transformarlas en aliadas. El demonio, una vez reconocido, podía revelarse como guardián de una energía creativa o de una verdad reprimida. En su teoría de los complejos, Jung mostraba que esas divisiones internas son inevitables, pero no necesariamente destructivas. El verdadero peligro surge al negar su existencia, porque lo que es negado regresa con mayor intensidad y de manera caótica. En cambio, cuando la persona acepta que dentro de sí conviven múltiples voces y que incluso lo demoníaco es una expresión simbólica de su propia psique, puede transformar el miedo en autoconocimiento. De esta manera, la psicología de los demonios y de las personalidades divididas, para Jung, no es un viaje sobrenatural, sino una invitación a explorar el inconsciente como un escenario poblado de símbolos, arquetipos y fuerzas que buscan ser escuchadas. Reconocer esa multiplicidad significa dar un paso hacia la verdadera libertad interior, dejar de ser esclavos de las partes ocultas de nosotros mismos para convertirnos en dueños conscientes de un vasto territorio psíquico, en el que incluso las sombras poseen un lugar y un propósito. Imagina una habitación oscura, silenciosa, donde el único sonido que se percibe es el de una respiración contenida. En ese espacio interior, cada sombra toma forma, cada ruido se convierte en voz, cada susurro se transforma en presencia. Carl Jung decía que esa habitación oscura era la imagen perfecta de nuestro inconsciente, y dentro de ella habitan no solo recuerdos olvidados o ideas reprimidas, sino también entidades psíquicas autónomas, capaces de influir en nuestra vida tanto como los hechos concretos del mundo externo. Esas entidades, que las tradiciones antiguas llamaban demonios, para Jung no eran seres del más allá, sino fuerzas internas, fragmentos de nosotros mismos que habían adquirido independencia y voz propia. El ser humano, creyéndose uno e indivisible, descubre que en realidad está habitado por múltiples personalidades, algunas conocidas, otras escondidas en las profundidades de la psique. Es aquí donde nace la llamada teoría de los complejos, en la que cada complejo psíquico funciona como una pequeña personalidad, con sus deseos, intenciones e incluso con la capacidad de interferir en las decisiones de la conciencia. Piensa, por ejemplo, en una persona que fue humillada durante su infancia.
Esa experiencia no desaparece simplemente porque el tiempo haya pasado. Se condensa, echa raíces y forma en la psique un núcleo autónomo, el conocido complejo de inferioridad. Este complejo no pide permiso para actuar. Surge cuando menos se espera, en una entrevista de trabajo, en una conversación casual, incluso en un instante de alegría, susurrando que la persona no es suficiente, que no merece estar donde está. Es como si una voz interna, casi demoníaca, tomara el control y guiara el comportamiento. En este sentido, Jung interpretaba los relatos de posesión. No se trataba de un espíritu externo, sino de un fragmento interno que asumía momentáneamente el mando de la conciencia. Esta visión no disminuye la experiencia del individuo, al contrario, la profundiza. Porque lo que la persona siente es real, una fuerza que no obedece a la razón, que se impone con autoridad y que puede arruinar elecciones, relaciones y oportunidades. Ahora imagina que, además de ese complejo de inferioridad, existen decenas de otros. Complejos ligados a la culpa, al abandono, al deseo reprimido, al miedo al fracaso. Cada uno de ellos actúa como una máscara, una personalidad paralela que emerge en circunstancias específicas. Y el yo consciente, ese que cree tener el control de todo, descubre que es apenas un capitán rodeado de una tripulación indisciplinada. Este es el drama de la mente dividida, donde cada complejo es como un pequeño demonio oculto, esperando el momento para intervenir. Pero Jung no veía esto como un castigo o una condena, sino como una invitación a la integración. Decía que el proceso de individuación, el camino para llegar a ser enteros, pasaba justamente por reconocer esos demonios interiores, enfrentarlos, dialogar con ellos y, sobre todo, comprender lo que intentan enseñarnos. Porque detrás de la máscara sombría casi siempre se oculta una verdad, una energía creativa, un aspecto del alma que fue reprimido. Un demonio puede ser guardián de un talento sofocado, de una fuerza olvidada, de un instinto natural que la sociedad nos obligó a negar. Cuando ignoramos estas partes, ellas nos persiguen, pero cuando las aceptamos, se convierten en aliados poderosos. Es como el mito del héroe que desciende al inframundo para enfrentar monstruos y sombras, y descubre que la mayor recompensa no es vencerlos, sino integrar su fuerza. Jung sabía que las personas preferían creer que el mal estaba afuera, en algo externo que podía combatirse o exorcizarse. Pero él afirmaba con claridad: el mal, los demonios, las voces perturbadoras, todo habita dentro de nosotros, y no sirve expulsarlos, porque forman parte de la psique. Lo que podemos hacer es iluminar esos territorios oscuros con la conciencia. Piensa en la ira, por ejemplo. ¿Cuántas veces alguien se ve dominado por una furia que parece no tener causa clara, como si algo se apoderara de su mente y de su cuerpo? Para Jung, ese es el instante en que un complejo se manifiesta. Roba energía a la conciencia, domina la conducta y solo después, cuando el episodio termina, la persona se pregunta: ¿por qué actué así? Es como despertar de un trance. Ahora piensa en cuántas veces en la vida esos pequeños trances se repiten, cuántas decisiones no fueron tomadas por una razón clara, sino por la influencia de esas voces ocultas. Entonces comprendemos por qué Jung hablaba de personalidades divididas. No somos solo un yo, somos muchos, y cada uno de esos muchos compite por atención, energía y espacio. Sin embargo, si existe multiplicidad de voces, también existe la posibilidad de armonía. El secreto está en no negar ninguna de ellas. Negar es peligroso, porque todo lo negado regresa con más fuerza y de manera descontrolada. Los celos reprimidos pueden volverse obsesión. La tristeza oculta puede transformarse en depresión. El deseo sofocado puede convertirse en compulsión. Pero si esas emociones son reconocidas, nombradas y aceptadas, dejan de actuar en la sombra y pasan a formar parte de la conciencia. Es en este punto donde Jung introduce la figura del self, el núcleo más profundo y abarcador del ser, el que puede orquestar esa multiplicidad.
El self es como el director de una orquesta. Cada instrumento, cada complejo, cada voz interna puede sonar de forma caótica, pero bajo la dirección del self todo se armoniza. Incluso las notas más disonantes encuentran su lugar. Los demonios, que antes parecían amenazas, se revelan como músicos necesarios en la sinfonía de la vida. Esta imagen es poderosa porque muestra que el objetivo no es eliminar las partes oscuras, sino integrarlas. Y esa integración solo es posible cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro, de enfrentar nuestros propios abismos, de aceptar que en nosotros conviven luz y sombra, ángeles y demonios, máscaras y verdades. En este sentido, Jung se distancia de la psicología superficial, que intenta únicamente ajustar al individuo al mundo exterior. Él buscaba algo más, que cada ser humano reconociera su totalidad. Porque la verdadera libertad no está en ser perfectos, sino en ser íntegros. Y ser íntegros significa llevar dentro de nosotros contradicciones, aceptar que en ciertos momentos somos héroes, en otros villanos, a veces sabios, otras ingenuos. Cada papel tiene su lugar, y la vida adquiere profundidad cuando dejamos de huir de ellos. Imagina ahora a un niño que habla solo, inventa personajes, crea mundos. Para los adultos eso puede parecer un simple juego, pero Jung veía ahí la prueba viva de la multiplicidad de la psique. El niño no tiene miedo de ser muchos, no necesita ocultar sus voces internas, pero a medida que crecemos, aprendemos a reprimir, a usar solo una máscara social. El problema es que las demás voces no desaparecen, permanecen en la sombra, esperando, y a veces estallan en síntomas, crisis o conductas que parecen inexplicables. El adulto olvida que el alma está poblada. La psicología de los demonios y de las personalidades divididas nos recuerda esto. Somos un teatro interior, y las obras se siguen representando aunque la conciencia se niegue a mirar. Ahora piensa en las máscaras que usamos cada día. Jung llamaba a esa máscara la persona, el rostro social que mostramos al mundo. Es necesaria porque sin ella no podríamos convivir en sociedad ni desempeñar papeles como madre, padre, trabajador o amigo. El problema comienza cuando creemos que la persona es todo lo que somos. La máscara, entonces, deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Detrás de ella permanecen las otras voces, los complejos, los demonios interiores que se rebelan contra esa falsa unidad. De ese conflicto surgen síntomas, crisis existenciales e incluso enfermedades del alma. La teoría de los complejos de Jung nos muestra que esos síntomas no son enemigos, sino señales. Son como mensajeros que llaman a la puerta de la conciencia para anunciar que algo fue olvidado, que una parte de nosotros pide ser escuchada. Un sueño repetitivo y angustiante, por ejemplo, puede no ser un producto aleatorio de la mente, sino la manera de un complejo reprimido de intentar comunicarse. Los demonios que aparecen en los sueños, con rostros aterradores y fuerzas amenazantes, son símbolos de esas energías que no aceptamos ver en estado de vigilia. El inconsciente se expresa en imágenes, y cuando no atendemos sus metáforas suaves, grita a través de símbolos potentes. Jung creía que dentro de cada ser humano existe un escenario donde actúan constantemente personajes arquetípicos. El héroe, el sabio, el amante, el niño, pero también el traidor, el loco, el destructor. Cada arquetipo es una posibilidad de la psique. Negar cualquiera de ellos es vivir de forma incompleta. La sombra, concepto central en su pensamiento, representa todo lo que no aceptamos de nosotros mismos. Los aspectos rechazados, los deseos prohibidos, las emociones incómodas, las cualidades que preferimos negar. La sombra es lo más cercano a lo que llamamos demonio interior. Pero, paradójicamente, Jung afirmaba que la sombra es también la puerta hacia la verdadera transformación, porque en ella se esconde la energía vital necesaria para crecer. Cuando reconocemos la sombra, descubrimos una fuerza que estaba dormida. Un ejemplo:
Alguien que reprimió la ira durante toda su vida, creyendo que sentir ira era algo negativo, puede volverse pasivo, incapaz de defenderse. Pero cuando esa persona acepta su rabia, comprende que la energía contenida en ella puede transformarse en valentía, en capacidad de imponerse, en defensa propia. En este caso, el demonio no es destruido, sino convertido en aliado. Esa es la esencia de la psicología profunda. No se trata de eliminar partes, sino de transformarlas. Otro punto clave en la visión de Jung es que estos demonios interiores no son únicamente individuales, también son colectivos. Él hablaba de los arquetipos del inconsciente colectivo, imágenes que todos compartimos como humanidad. Por eso los mitos de posesiones, batallas contra monstruos o descensos al inframundo aparecen en culturas distintas, separadas por tiempo y espacio. Esos símbolos nos hablan de una experiencia universal, la lucha entre la conciencia y las fuerzas autónomas del inconsciente. Así, la teoría de los complejos no es solo psicológica, también es espiritual. Nos invita a mirar nuestras crisis internas como parte de un viaje mayor, como capítulos de una historia arquetípica que cada uno de nosotros encarna. La división de la personalidad no es un defecto, es el reflejo de esa multiplicidad arquetípica. Somos a la vez santos y pecadores, creadores y destructores, amantes y enemigos. Esa dualidad forma parte de la condición humana. La psicología de los demonios nos enseña a no temer esa realidad, sino a abrazarla con conciencia. Imagina a una mujer que sueña repetidamente con una figura sombría que la persigue por calles desiertas. Ella despierta aterrada, pensando que es solo una pesadilla. Para Jung, ese sueño es un mensaje. Esa figura es una parte reprimida de sí misma, quizás una rabia sofocada, quizás una pasión olvidada. Huir de ese perseguidor en el sueño equivale a huir de sí misma. Pero si un día, en el sueño, decide detenerse, girar y enfrentarlo, algo extraordinario puede suceder. Esa figura oscura podría revelarse como un guía, un mensajero, alguien que trae consigo una clave. Esta es la alquimia de la psique. Lo que parecía enemigo se convierte en aliado. Lo que parecía demoníaco se revela como algo sagrado. Pero para llegar a ese punto se necesita valor. Jung decía que no hay iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta idea resulta incómoda, porque mirar la oscuridad exige enfrentar miedos profundos, aceptar que llevamos en nosotros impulsos que preferiríamos negar. Sin esa bajada al inframundo, no hay verdadero despertar. El proceso de individuación es precisamente ese recorrido de descenso y ascenso, de confrontación con los demonios y de integración de las sombras. El self, el centro organizador de la psique, solo puede manifestarse plenamente cuando integramos esas partes. Es como si el verdadero yo estuviera escondido detrás de todas las máscaras, aguardando el momento en que cada una de ellas sea reconocida y aceptada. Solo entonces el yo profundo emerge completo y auténtico. Esta visión puede parecer amenazante, pero también es liberadora, porque nos libera de la ilusión de la perfección. En lugar de intentar ser solo luz, aprendemos a ser enteros. Y ser enteros significa aceptar las contradicciones, convivir con la dualidad, permitirse ser humano en toda su complejidad. Cuando alguien comprende esto, empieza a notar que sus demonios interiores no son maldiciones, sino invitaciones. Invitaciones a sumergirse más hondo, a expandir la conciencia, a vivir de manera más auténtica. Cada conflicto interno, cada síntoma, cada crisis existencial es un llamado del inconsciente que pide integración. Negar ese llamado es prolongar el sufrimiento. Escucharlo es comenzar la jornada de la individuación. Jung sabía que ese camino no era fácil. Requiere disciplina, paciencia y, sobre todo, una honestidad radical con uno mismo. Exige la disposición de mirar hacia adentro y decir, sí, llevo esto en mí, y aún así sigo siendo digno de amor y de vida.
Esa aceptación es la clave que disuelve la vergüenza y transforma al demonio en guardián. A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales ya hablaban de esto, aunque con otros lenguajes. El enfrentamiento con el dragón, la travesía por el desierto, la noche oscura del alma. Todos son símbolos de la misma experiencia, el encuentro con la sombra. Jung simplemente tradujo ese conocimiento ancestral en términos psicológicos, comprensibles para el mundo moderno. Mostró que los mitos no son solo relatos antiguos, sino reflejos vivos de nuestra psique. Cuando leemos sobre héroes que luchan contra monstruos, leemos también sobre nosotros mismos enfrentando nuestros propios complejos. Esa es la grandeza de la psicología junguiana. Une ciencia, mito y espiritualidad en una visión amplia del alma humana. Y en ese encuentro, los demonios dejan de ser fuerzas externas que temer y se transforman en aspectos internos que comprender. Dentro de la psique humana, Jung identificó no solo fragmentos personales, sino también figuras universales, imágenes que aparecen en todas las culturas sin importar la época ni el lugar. A esas imágenes las llamó arquetipos. Y entre los más poderosos están los que representan lo masculino y lo femenino interiores. Anima y animus. Para Jung, cada hombre lleva dentro de sí una imagen femenina, la anima, que influye en su relación con el inconsciente, en sus sueños, en sus emociones. De la misma forma, cada mujer lleva en su interior un principio masculino, el animus, que moldea su razonamiento, sus convicciones y su vínculo con el mundo de las ideas. Estos arquetipos son ambivalentes. Pueden presentarse como guías luminosos o como fuerzas sombrías, casi demoníacas. Un hombre, por ejemplo, puede ser inspirado por su anima a crear arte, a conectar con su sensibilidad, a comprender con mayor profundidad su mundo interior. Pero si esa ánima es reprimida o mal integrada, puede manifestarse como inestabilidad, obsesión, fascinación por figuras femeninas inalcanzables o incluso como un estado de desequilibrio emocional. De la misma manera, el animus puede conducir a una mujer hacia la firmeza, la claridad y la capacidad de posicionarse en el mundo. Sin embargo, si está reprimido o distorsionado, puede surgir como una voz interior crítica, rígida, tiránica, que la condena y la encierra. Aquí se refleja la idea de los demonios interiores. No son fuerzas externas, sino partes de la psique que, cuando no son reconocidas, actúan de forma destructiva. Por eso, Jung veía la relación con ánima y animus como uno de los mayores retos del proceso de individuación. Ambos son puentes entre la conciencia y el inconsciente. Si se integran, nos acercan al self, el núcleo más profundo del ser. Si no, pueden arrastrarnos a estados de posesión, donde parece que perdemos el control de nosotros mismos. Es ahí donde el tema de la personalidad dividida cobra aún más sentido, porque estos arquetipos pueden tomar la delantera de la psique y dominar pensamientos y emociones de manera tan intensa que parece haber otra persona dentro de nosotros. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, no sé qué me pasó para actuar así? Ese no sé es justamente el espacio ocupado por el inconsciente, donde anima, animus y otros complejos deciden manifestarse. Para Jung, la clave estaba en reconocer esos momentos, no como fallos irreparables, sino como oportunidades para dialogar con el inconsciente. Los sueños son portales privilegiados en este proceso. En ellos, anima y animus suelen aparecer como amantes, guías o figuras amenazantes. Cada imagen trae un mensaje, una parte del alma que pide ser integrada. Aquí entra en juego el aspecto religioso de la teoría de Jung. Él afirmaba que el inconsciente es naturalmente religioso, porque se expresa a través de símbolos sagrados. Los demonios, los ángeles, los dioses, las figuras míticas que surgen en sueños o visiones no son simples fantasías, sino expresiones arquetípicas de fuerzas psíquicas universales. Por eso, en distintas culturas encontramos imágenes semejantes: dragones, serpientes, dioses de la guerra, diosas de la fertilidad, figuras luminosas que guían,
sombras que ponen a prueba. Todas hablan de experiencias comunes a la humanidad, experiencias que se repiten dentro de cada individuo. La lucha contra el demonio, por ejemplo, simboliza el enfrentamiento con la sombra. La unión con la diosa o el dios refleja la integración con Anima o Animus. El descenso al inframundo simboliza la necesidad de confrontar los complejos más oscuros, y la ascensión al cielo representa la integración de esas fuerzas en un todo armónico. Jung decía que la religión, en esencia, siempre había sido un intento de dar forma a esas experiencias interiores. Los rituales, las imágenes, las oraciones eran medios para tender puentes entre la conciencia y el inconsciente. En la modernidad, cuando muchos rechazan la religión, esos símbolos no desaparecen, migran hacia otros espacios: los sueños, el arte, la literatura, los síntomas psíquicos. El inconsciente nunca deja de expresarse. Si no lo escuchamos conscientemente, lo hará de forma sintomática. Así surgen las crisis aparentemente inexplicables, los impulsos que nos asustan, los estados de fragmentación de la personalidad. Jung no idealizaba estos fenómenos. Sabía que podían ser peligrosos. Una persona dominada por un complejo puede autodestruirse, perderse en ilusiones, convertirse en prisionera de sus propias voces internas. Pero también veía en ello la posibilidad de sanación, porque cada crisis es, al mismo tiempo, amenaza y oportunidad. La diferencia está en la actitud de la conciencia. Si ésta niega, huye o reprime, el complejo se fortalece. Si en cambio acoge, dialoga e integra, el complejo se transforma. Ahí la metáfora del demonio se vuelve precisa, porque el demonio solo tiene poder mientras lo tememos y rechazamos. Cuando lo enfrentamos y comprendemos, su fuerza cambia de naturaleza. Deja de ser enemigo y se convierte en guardián de un misterio. Pensemos en el mito de Fausto, que entrega su alma al demonio a cambio de poder y conocimiento. Para Jung, esa historia no es solo una advertencia moral, sino un reflejo de la experiencia humana. El peligro de rendirse ciegamente a una fuerza interna sin conciencia. El verdadero desafío no es destruir al demonio, sino aprender a tratar con él, reconocer su energía y canalizarla de manera creativa. La psique humana está hecha de opuestos: luz y sombra, consciente e inconsciente, divino y demoníaco. La plenitud solo es posible cuando aceptamos esa dualidad. Jung decía que no hay crecimiento sin enfrentarse al lado oscuro. Quien intenta vivir únicamente en la luz se vuelve frágil, superficial y vulnerable. Quien desciende a la oscuridad y regresa con conciencia, ese sí encuentra la verdadera fuerza. Ese descenso es doloroso. Implica atravesar lo que Jung llamaba la noche oscura del alma, soportar el peso de los propios demonios. Pero justamente en ese enfrentamiento nace la transformación real. La sombra, al integrarse, no desaparece, sino que se convierte en fuente de vitalidad. El Animus y la Anima, al ser reconocidos, dejan de ser tiranos invisibles y se vuelven puentes hacia la totalidad. Los complejos, al ser iluminados, dejan de sabotear y comienzan a cooperar. Y el Self, el centro más profundo de la psique, finalmente puede orquestar todas las voces en armonía. Esta visión no promete una vida sin conflictos. Al contrario, propone una vida llena de tensiones, pero tensiones creativas, porque vivir es convivir con contradicciones. Lo que Jung nos ofrece es una manera de transformar esas contradicciones en camino, de convertir a los demonios en maestros, a las personalidades divididas en coro, a la oscuridad en posibilidad de luz. El ser humano deja de ser víctima de sus fuerzas internas y se convierte en explorador y alquimista de ellas. Esa es la esencia de la psicología de los demonios y de las personalidades divididas. No se trata de destruir, sino de integrar. No se trata de expulsar, sino de dialogar. No se trata de negar, sino de aceptar y transformar. A lo largo de toda esta reflexión queda claro que la psicología de los demonios y de las personalidades divididas en Carl Jung no habla únicamente de teorías distantes,
sino de la vida real de cada uno de nosotros. Cada vez que una emoción nos domina sin entender la causa, cada vez que una voz interna nos sabotea, cada vez que un sueño nos inquieta, estamos frente a esas fuerzas ocultas que Jung llamó complejos. No son enemigos a expulsar, son partes de nuestro ser que piden ser reconocidas. Y cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro, de reconocer la sombra y dialogar con ella, descubrimos que esos demonios pueden transformarse en maestros. La rabia puede convertirse en valentía, la tristeza en compasión, el miedo en sabiduría. Y la personalidad, que antes parecía fragmentada o dividida, encuentra un centro más profundo, el self, ese núcleo capaz de unir todos los opuestos en una totalidad viva. Por eso, Jung afirmaba que no hay luz sin sombra, que no existe individuación sin el enfrentamiento con lo que rechazamos. Este camino es exigente, porque nos obliga a abandonar la ilusión de la perfección y aceptar la realidad de nuestra complejidad. Pero al mismo tiempo es el viaje más liberador que podemos emprender, porque nos devuelve íntegros, auténticos y verdaderos. La psicología de los demonios y de las personalidades divididas, en esencia, es una invitación a abrazar todo lo que somos, no solo las partes luminosas y aceptadas, sino también aquellas que ocultamos, tememos o juzgamos. Cuando damos espacio a todas esas voces dentro de nosotros, descubrimos una armonía más profunda y una vida mucho más significativa. Si este contenido te aportó claridad, si conectó contigo en algún aspecto de tu vida, te invito a dejar tu like, porque eso ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perder los próximos videos y comparte tu visión en los comentarios. ¿Cuáles son los demonios que sientes que ya has enfrentado o que todavía necesitas integrar? Tu comentario puede inspirar a otros que atraviesan la misma búsqueda. Aquí, cada video es un espacio para la reflexión, el autoconocimiento y el coraje de mirar hacia adentro. Así que, si sientes que este camino resuena contigo, quédate con nosotros, porque juntos podemos seguir explorando las profundidades de la mente y del alma, y transformar aquello que parecía sombra en verdadera luz.